Bueno, el día de hoy voy a explicar esta diapositiva, la primera parte, acerca de los medios de transmisión. Los siguientes integrantes son Aqua Pérez Uriel Felipe, Cruz Díaz José Eduardo, Hernández Pascual Anaí, Martínez Ramírez Iris Lucía, Obando Velázquez Jania y su servidora Hernández Santiago Carla Michel. Como introducción a la presente presentación, se expondrán los temas relacionados con los medios de transmisión inalámbrica y alámbrica, esto con el fin de conocer sus características físicas y técnicas de cada uno de los medios, así como también la fibra óptica y el estructurado para la instalación de una red Ethernet. Los medios de transmisión alámbricos permiten la conexión simple en la red de los dispositivos y minimiza lo que son las interferencias que causan problemas de comunicación. Son fundamentales para que las señales se desplacen desde el dispositivo origen hacia el dispositivo destino de manera adecuada y así haya una óptima de comunicación. Se lleva a cabo lo que son los mediante de cables, hilos o fibra óptica que pueden ser de varios tipos, dependiendo de su capacidad para transportar información y de la resistencia que oponen a las interferencias, es decir, son cables que transportan una señal de tipo eléctrico o fotoeléctrico. Podemos ver que, como acabo de decir la definición, ahorita en un momento explicaré lo que es la categoría 5 y más adelante mis otros compañeros categoría 5E, categoría 6 y categoría 7. En definición de UTP podemos decir que es se dice que es una clase de cable que está conformado de pares de conductores o hilos eléctricos, ya que sin embargo el usado de las conexiones de red LAN presentan 4 pares de conductores y que se enlacen entre ellos en forma equidad y lo que son los distintos colores que significan códigos particulares para cada uno. Esta es lo que es una demanda de las comunicaciones, porque si no existe una adecuada recepción de señales, no es posible pensar que la comunicación es de calidad, ya que dicho elemento es susceptible a esto, porque eso hay que garantizar adquirir uno que haga el cumplimiento de esta función básica y que son fundamentales para que las señales se desplacen desde el dispositivo origen hacia el dispositivo destino de manera adecuada y así haya una óptima comunicación, ya que el cable UTP o trenzado está compuesto de conductores o hilos eléctricos que están enlazados y cubiertos de una cobertura o camisón plástico, los cuales fueron desarrollados con el paso del tiempo. ¿Para qué sirve el cable UTP? Bueno, este tipo de cables se emplean para la transferencia de datos o audios, ya que también pueden utilizarse como un mecanismo de red para transmitir imágenes, videos y audios. El cable y sus componentes se usan en la confección de redes y en sus aplicaciones. Los pares enlazados pueden controlarse muy fácilmente por sus pequeñas dimensiones y flexibilidad, ya que se facilita mejor al momento de instalarse. El cable UTP pesa poco y se consigue ampliamente lo que es de una ayuda o soporte técnico. La categoría 5 el cable de categoría 5 suele estar compuesto por 4 pares trenzados de hilos de cobre terminados en conector de RJ45, ya que los pares están trenzados para minimizar lo que es la velocidad de transmisión de datos. Los pares están trenzados para minimizar lo que es la diafonía y de un tipo de interferencia electromagnética, ya que es también adecuado para la mayoría de las variedades de Ethernet sobre el parte trenzado. La categoría 5 también se utiliza para transportar otras señales como la del teléfono y video, y su designación de categoría 5 también se utiliza para lo que es describir el cable y no es una indicación de la velocidad de transmisión de datos.
Bueno, en categoría 5 las características físicas y técnicas, como pueden ver, son dos, que son las técnicas y las físicas. Las técnicas cuentan con un ancho de banda de hasta 100 y soporta velocidades de 10 o 100. Puede ser utilizado también bajo el modo de transferencia asíncrona y tiene la capacidad de desequilibrio del par con la relación la Tierra. Como pueden ver, de 330 sobre 100. Tolerancia de la resistencia característica es un 5% y la capacidad de desequilibrio del par con la relación de tierra de 330 sobre 100 también. Impedancia también lo que es la frecuencia de 0,772 100 ohms, como se puede ver en la imagen los números. Y de esta parte lo que son las físicas. Las físicas son también 4 pares de trenzados de sección de AWG24 y terminados en conectores de RJ45. Cada par de cable también está distinguido por colores, siendo estos como el naranja, verde, azul y marrón. Aislamiento de conductor también de polietileno de alta densidad de 1.5 de diámetro, cubierta de PVC. La categoría 5E se refiere a un tipo de cable de red que se utiliza para transmitir datos a velocidad de hasta 1000 megabits por segundo. Las características físicas de la categoría 5E serían los conectores, cableado, impedancia y aislamiento. Los conectores tiene la categoría E, se utilizan conectores de RJ45 que son comunes en sistemas de redes de área local, LAN y Internet. En el cableado se utiliza para la categoría 5E es de 4 pares de hilos de cobre trenzado con un diámetro de 0.5 milímetros. La impedancia del cable es de 100 ohms, lo que significa que es capaz de mantener una señal estable a velocidades de transmisión hasta 1000 megabits por segundo. En aislamiento, el cable tiene un aislamiento de polietileno de alta densidad para evitar la interferencia electromagnética. Tiene una longitud máxima de 100 metros. Características técnicas. Tenemos el ancho de banda, el retardo de propagación, la diafonía y la atenuación. La categoría 5E tiene un ancho de banda de hasta 100 MHz, lo que significa que puede transmitir datos a velocidad de hasta 1000 megabits por segundo. El retardo de propagación en la categoría 5E es de alrededor de 5.2 nanosegundos por metro, lo que significa que la señal tarda aproximadamente 52 nanosegundos en recorrer 10 metros de cable. La diafonía de la categoría 5E lleva un nivel de interferencia entre pares de cable de hasta menos 50 decibelios hasta 100 MHz. La atenuación en la categoría 5E es alrededor de 22 decibelios a 100 MHz, lo que significa que la señal se debilita en aproximadamente un 4% por cada metro. En resumen, la categoría 5E es capaz de transmitir datos a velocidad de hasta 1000 megabits con una buena calidad de señal y una baja interferencia entre pares de cable. En general, la categoría 5E es una opción común para la mayoría de las redes de área local y es adecuada para la mayoría de los propósitos de conexión de red. Categoría 6 es una especificación de cable que se ofrece un mayor ancho de banda y una mayor velocidad de transmisión de datos en comparación con la categoría 5 y la categoría 5E. Los cables de categoría 6 están diseñados para soportar velocidades de transmisión de hasta 10 gigabits por segundo y frecuencias de hasta 250 MHz.
Tenemos las categorías físicas, el diámetro del cable, número de par trenzado, blindaje y la longitud máxima. Los cables de categoría 6 tienen un diámetro de alrededor de 0.25 a 0.27 pulgadas. Los cables de categoría 6 tienen 4 pares trenzados de alambre de cobre sólido o trenzado. Los cables de categoría 6 pueden tener un blindaje metálico o una chaqueta protectora que proporciona protección contra las interferencias electromagnéticas y el ruido. La longitud máxima de la categoría 6 según repetidores de 100 metros. Características técnicas. Tenemos el ancho de banda, la velocidad de transmisión, conectores y compatibilidad. Los cables de categoría 6 pueden soportar un ancho de banda de hasta 200 MHz, lo que significa que pueden transportar una mayor cantidad de datos a través de la red. Los cables de categoría 6 pueden transmitir datos a velocidad de hasta 10 gigabits por segundo a una distancia de hasta 55 metros. Los conectores de la categoría 6 suelen tener RJ45 en ambos extremos, que se utilizan para conectar el cable a dispositivos de red como routers, switches o computadoras. Los cables de categoría 6 son compatibles con estándares de cableado de categoría 5E, 5, 3 y 2, lo que significa que pueden utilizar con dispositivos que requieren cualquier de estas categorías de cableado. En resumen, los cables de categoría 6 soportan velocidades de transmisión de hasta 10 gigabits por segundo y frecuencias de hasta 250 MHz, lo que lo hace ideales para aplicaciones de alta velocidad como streaming de video y transferencia de grandes archivos. Además, tiene una gran mayor de resistencia a la interferencia electromagnética y una cubierta protectora para mayor durabilidad. Son compatibles con los estándares de cableado de las categorías 5E, 5, 3 y 2. Hablaremos acerca del cable categoría 7. Este es un tipo de cable de transferencia de datos de gama alta que se utiliza para brindar la infraestructura central de las configuraciones de Gigabit Ethernet con cable. Este tipo de cable Ethernet se utiliza para conectar dispositivos de red, que normalmente se utilizan para aplicaciones de datos de altas velocidades. A menudo son utilizados en los centros de datos, donde se pueden conectar servidores, dispositivos de almacenamiento y algunos otros equipos de red. Ahora hablaremos acerca de las características físicas y características técnicas del cable categoría 7. Una de las características físicas, que es el conector, utiliza un conector RJ45, que son una versión más 9 de mayor velocidad, que son diseñadas específicamente para redes Ethernet de alta velocidad. Otra de sus características físicas es el cable. Es un tipo de cable SFTP que presenta 4 pares de cobre trenzados, blindados individualmente, y así como un blindaje de cable general. Esto ayuda a cumplir con los criterios que cubren la pérdida de señal a lo largo de la distancia y garantiza que el cable esté diseñado para protegerse contra la posible degradación causada por problemas como lo es la diafonía y las interferencias electromagnéticas. Otra característica física son los conductores. Esos conductores son de cobre, que son de 23 AWG, de construcción con aislamiento polietileno termoplástico, que se encuentra en pares. Cada uno está cubierto por una envoltura de aluminio, rodeada por una protección total trenzada, así como podemos observarla en la imagen circular.
Otra característica hablaremos ahorita sobre sus características técnicas, que son su velocidad. Y su velocidad fue diseñada para emitir Ethernet de 10 gigabits por segundo, aunque también se pueden transmitir hasta 40 gigabits por segundo a 50 metros, incluso 100 gigabits por segundo a 15 metros. Otra característica técnica es el estándar. Se ratifican en 2002 para permitir 10 gigabits Ethernet sobre 10 metros de cableado de cobre. Otra característica es su ancho de banda, donde puede admitir un ancho de banda de 600 MHz en 100 metros de cable. Este tipo de cable de categoría 7 está diseñado específicamente para redes Ethernet de alta velocidad. Ahora hablaremos de las diferencias entre las categorías 5, 5E, 6 y categoría 7. La categoría 5 se usa en redes Fast Ethernet con hasta 100 megabits por segundo y están diseñadas para la transmisión a frecuencias de hasta 100 MHz. Este tipo de cable está en desuso y es difícil que la podamos encontrar en alguna instalación. La categoría 5E está definido por la TIA EIA 568-B y soporta velocidades Gigabit Ethernet de hasta 1000 megabits por segundo. También está diseñado para la transmisión a frecuencias de 100 MHz. Este es un estándar más utilizado y se puede encontrar en las instalaciones de los hogares. Tanto como la categoría 5 como la categoría 5E utilizan un tipo de cable UTP, al igual que la categoría 6. La categoría 6 igualmente está definido por la TIA EIA 568-B. Este es usado en redes Gigabit Ethernet a 1000 megabytes por segundo, con una frecuencia de hasta 200 MHz. Y por último tenemos la categoría 7, donde utiliza un tipo de cable SFTP, además de que es utilizado en redes de alta velocidad, de alta gama, con 10 gigabits Ethernet. Hola, mi nombre es Jania y voy a hablar sobre el tema de fibra óptica, en donde voy a hacer mención de su definición, los dos tipos de fibra óptica, los cuales son monomodo y multimodo, y las diferencias entre estas. Tenemos que un cable de fibra óptica va a constar de 3 secciones. El primero va a ser una fibra óptica que va a ser una fuente luminosa, generalmente suele ser un láser o pueden ser LEDs. Igual va a haber una fibra encargada de transmitir la señal luminosa y un fotodiodo que va a reconstruir la señal eléctrica. Su principal funcionamiento se basa en transmitir en el núcleo un haz de luz que tiene como finalidad que no atraviesa el revestimiento, sino que se refleje y sea propagado. Tenemos los componentes en donde tenemos los conectores, en donde tenemos MTRJ, LC y MTP, en donde suelen ser para transmisiones de alta densidad de datos. FDDI, que se ocupa para redes de fibra óptica, SC, que se ocupan para la transmisión de los datos, y ST, que se usa en redes de edificios y sistemas de seguridad.
Igual tenemos los tipos de emisor de haz de luz, en donde tenemos las LEDs y los láser. El LED tiene de 50 a 100 megamperios. Al contrario del láser son de 5 a 40 megamperios. Los LEDs suelen ser con velocidad más lenta, al contrario del láser suele ser más rápido. El láser suele ser más caro y el LED suele ser más económico. Tenemos los conversores de luz, en donde esta conversión se hace por medio de un fotodetector. Este dispositivo va a convertir nuestra señal luminosa, ya sea un LED o un láser, lo va a convertir en señales eléctricas. Y bueno, tenemos el primer tipo de fibra óptica, el cual es monomodo. Este es un tipo de fibra que por su construcción suele ser un núcleo muy pequeño y solo va a permitir el paso de un haz de luz. Tenemos sus características físicas y técnicas, en donde este consta de una sola hebra de fibra. Utiliza un láser como su fuente óptica. Su núcleo es muy pequeño, por lo tanto la única onda de luz prácticamente va a eliminar cualquier distorsión que pudiera resultar de los impulsos de luz, proporcionando una menor atenuación de señal, y las velocidades pueden ser más altas de cualquier tipo de cable de fibra, y dispone de un núcleo de vidrio muy pequeño de unas 8 a 10 micras. En las técnicas, solo el modo de orden inferior enlazado puede propagarse a la longitud de onda de interés, típicamente de 1300 a 1320. Puede ocupar 2 hilos de fibra monomodo full duplex para alcanzar el rendimiento que puede ofrecer la fibra multimodo. Esta fibra es ideal para aplicaciones WAN que requieren que la señal llegue a distancias mayores con cargas útiles más elevadas que las que pueden manejar otros medios, y permite un ancho de banda teóricamente ilimitado, limitado solo para la potencia del receptor y el transmisor en cada extremo. Tenemos dos tipos de fibra, en donde tenemos a OS1. El O se aplica para la fibra monomodo, y OS2, por ejemplo, aquí tenemos una tabla del tipo de cable, exteriores y interiores, la longitud de onda, atenuación máxima, la longitud de ancho de banda modal mínimo y modal efectivo. Por ejemplo, si tenemos a OS1, sería una fibra monomodo con un diámetro de 9, un diámetro de 125 de revestimiento y una longitud de onda de 1310 y una atenuación de 0.5 kilómetros. Ahora pasamos a la fibra multimodo, que permite el paso de más de un haz de luz de diferente. Tenemos sus características físicas y técnicas, en donde en las físicas se presenta en 2 tamaños de núcleo y 5 variantes. Tenemos el OM1 de 62.5, el OM2, OM3, OM4 y OM5 de 50 micras. Todos disponen de un mismo diámetro de revestimiento de 125 micrones. El cable de la fibra óptica multimodo tiene un núcleo de gran diámetro, puede ser de 50 a 100 micras, que permite la propagación de múltiples modos de luz. Este se distingue por los colores naranja, azul, agua y verde. Ocupan LEDs o láser como fuente de luz, y en las técnicas permite el paso de más de un haz de luz. Este haz de luz no rebota en las paredes y viaja en paralelo a la longitud del cable. Las pérdidas por reflexión son menores.
es adecuada para aplicaciones cortas distancias. Se utiliza en los entornos LAN en donde puede ser necesario trasladar grandes cantidades de ancho de banda a distancias muy cortas, por ejemplo, como en las aplicaciones NAS o de base de datos. Y bueno, tenemos aquí los tipos de fibra: OM1, OM2, OM3, OM4 y OM5, en donde tenemos una tablita de igual forma que la anterior, en donde se nos muestra el tipo de los 5 tipos de cable, su longitud, su atenuación, las bandas mínimo y efectivo, en donde el OM se aplica para la fibra multimodo y la numeración va a hacer referencia al tipo de núcleo, distancia máxima, ventana, longitud de onda y el ancho de banda. Por ejemplo, tenemos OM2, el cual sería una fibra multimodo con un diámetro de núcleo de 50, un diámetro de revestimiento de 125, una distancia máxima de 550 metros y una longitud de onda de 850. Su atenuación máxima sería de 3.5 dB kilómetros y ancho de banda de 500 kilómetros. Cabe recalcar que entre mayor sea el OM1, OM2 o OM3, mayor va a ser la cantidad del material y por lo tanto mayor transparencia va a tener y mayor distancia o puede llegar más lejos el haz de luz. Y bueno, tenemos las diferencias. El monomodo solamente se transmite un haz de luz por el medio. En el multimodo se pueden transmitir varias señales de luz por un mismo cable, que son generadas por LEDs de baja intensidad. En el monomodo se utilizan para largas distancias, pueden llegar hasta 400 kilómetros sin el uso de un repetidor. Y en el multimodo solo se usan para transmisiones de un corto alcance, siendo estas las más baratas y fáciles de instalar. En el monomodo su atenuación es baja y en el multimodo suele ser alta. Su distancia pues es de redes medias a largas y en el multimodo pues son para redes locales. En el ancho de banda el monomodo es grande, a 1 terabyte, y en el multimodo es limitado, puede ser a 10 GB en corta distancia. Y eso sería todo. Mi nombre es Iris y vamos a hablar sobre microondas, señales de radio y diferencias. Para iniciar con esto tenemos que los medios de transmisión inalámbricos son señales electromagnéticas mediante frecuencias de microondas y radiofrecuencias que representan los dígitos binarios de las comunicaciones de datos. Esto nos conlleva al ver los tipos de medios inalámbricos, que el primero es Wi-Fi, como todos lo conocemos. Este es un estándar que pertenece al 802.11 y esto se trata de una tecnología LAN inalámbrica, que por lo regular son los que se utilizan en nuestros hogares o empresas para conectar dispositivos. La otra es Bluetooth, que igual la conocemos como todas las personas, ya que conlleva en nuestro teléfono celular. Este es un estándar que pertenece al 802.15 e igual conocido como una red de área personal. Y esta se utiliza como emparejamiento de dispositivos cuando, por ejemplo, vamos a enviar un archivo o una imagen o cualquier otro documento.
Y una característica de esto es que pueden comunicarse a una distancia de 1 a 100 metros. La última es WiMAX. Este es un estándar que pertenece al 802.16 y esta es conocida como una interoperabilidad, ya que, por ejemplo, esas tienen acceso por microondas y utilizan una topología punto a multipunto para proporcionar un acceso de ancho de banda inalámbrico. Aquí tenemos algunas características de microondas. Algunas de las características de esto, que por ejemplo para iniciar, para conocer lo que es un microondas, que mayormente pues una persona conoce o hemos tenido este dispositivo en nuestras casas. Esto funciona de una manera muy interesante y estas son creadas por un magnetrón que son enviadas en diferentes direcciones por el agitador. Por ejemplo, cuando tenemos por ejemplo, un postre, metemos en microondas, vemos un panel arriba, y esto, por ejemplo, al momento de que son enviadas las direcciones al agitador, o sea, al panel de arriba, es como rebotan todas las ondas dentro del microondas. Rebotan en las superficies metálicas y estas se absorben por el agua que contienen los alimentos. Los microondas también pueden atravesar el vidrio y el plástico y penetrar aproximadamente 1 centímetro en los alimentos. Y esto va a depender también de qué tipo de alimento es lo que vayamos a meter, pero lo que sí, como ya antes mencionados, es que rebotan en las superficies metálicas. Otra de las características es que los hornos de microondas utilizan ondas electromagnéticas. Esto va a una frecuencia de 2.45 GHz, una longitud de onda de unos 12 centímetros. Esto hace que las moléculas de agua vibren rápidamente y se caliente. Es por eso que de forma tan rápida se calienta, ya sea que metemos algo de agua, ya sea para un té o un café, y es que se calientan rápidamente. Una de las recomendaciones o un tip interesante es que, por ejemplo, igual, aunque suele ser muy, muy eficaz este tipo de microondas, es también como algo de riesgo para personas que no saben utilizarlo. Por ejemplo, cuando uno no puede meter, ya sea cosas que puedan ser como de aluminio o cosas así, ya sea un papel de aluminio o trastes de aluminio o recipientes, ya que por ejemplo puede explotar en la parte de adentro y pues puede haber cosas así ya un poco más desastrosas. Al igual que no se suele recomendar tanto en calentar ya sea los alimentos ahí, porque también pueden dañar a nuestra salud. Otra de las características es que los microondas se generan con tubos de electrones especiales como el Klystron o el magnetron, como ya se había mencionado antes, que incorporan resonadores para controlar la frecuencia o con osciladores o dispositivos de estado. Ahora pasamos a lo que es señales de radio. Este igual es un tema muy importante, ya que vivimos cotidianamente con eso, o al menos ya sea que alguna persona ya no pueda contener con señales de ese tipo. Para empezar, vamos a ver cómo es transmitir y recibir las señales. Por ejemplo, transmitir y recibir en un dispositivo, ya sea un teléfono celular. Estas ondas de radio son producidas por una corriente eléctrica vibrante en una antena. Luego las ondas electromagnéticas se desaparecen. Es como que viajan, pero obviamente nosotros no podemos verlas, pero ya sea de la antena va y estas ondas que llegan al teléfono desaparecen, pero imaginariamente están ahí las onditas. Luego de estas son recibidas por una pequeña antena dentro de un dispositivo que detecta la pequeña cantidad de corriente creada por las ondas de radio. Luego el dispositivo puede decodificar la señal y tú puedes ver o escuchar lo que se envió.
Por ejemplo, el momento de que nosotros recibimos esa señal, vamos a poder ver o escuchar lo que se ha enviado. Otra de las características es que las ondas de radio también son buenas para transmitir ya sea señales a televisores o escuchar las transmisiones de radio. Por ejemplo, en los televisores y los radios pueden recibir señales de transmisión mediante antenas, ya que antes eran muy conocidas las famosas antenas cuando no existían ya sea la TV por cable, y cada que llegaba, por ejemplo, ese tipo de señal, cada que llegaba alguna interrupción, ya sea por mal tiempo, esta señal se iba. Las ondas de radio también son buenas para doblarse al pasar por edificios y colinas por medio de la difracción. Dos de las características importantes es que también las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. ¿Esto a qué se refiere? Ya que, por ejemplo, cuando tenemos un ejemplo que es el foco de nuestra casa, lo tenemos prendido. Entonces, nosotros podemos estar viendo que siempre ese foco va a estar prendido. Pero ¿por qué se dice que a la velocidad de la luz? Porque este foco va encendiendo y apagando, pero es tan rápido que nosotros vemos que el foco siempre está prendido. Otra de las características es que también las ondas de radio pueden ser creadas de manera natural por fenómenos como relámpagos, y estas también se generan de forma artificial y son utilizadas por las emisoras de radio, los radar y otros sistemas de navegación. Ahora vamos con las diferencias entre los microondas y las frecuencias de radio. Las ondas de radio son de longitud de 30 centímetros metros hasta 2000 metros más. En los microondas tienen una longitud de onda más corta, o sea, es más pequeña la distancia de esto. El uso de ondas de radio y microondas son algo diferentes. El uso de microondas es para comunicación vía satélites, y la comunicación a corta distancia se usa también en microondas. Y esto sería todo. Buenas noches, mi nombre es José Eduardo Cruz Díaz y vengo a explicar los equipos, la infraestructura y las herramientas que se usan para la utilización de una red Ethernet. Lo primero que empezamos son con los equipos. ¿Qué equipos necesitamos? Vemos que tenemos 7 equipos para poder hacer nuestra red Ethernet. La primera es tarjeta de conexión de red. La tarjeta de conexión de red son dispositivos electrónicos que permiten la interconexión de varios ordenadores y o máquinas. Su aspecto puede variar. Por ejemplo, la tarjeta de red, un ordenador es una placa electrónica que se pincha a la placa madre. Una placa madre, también conocida como motherboard, a su vez es una placa situada dentro de los ordenadores y a la que se conecta el resto de los componentes del sistema, que son la memoria, el microprocesador, el disco duro, la tarjeta gráfica, etc. Pasemos al siguiente punto, que son estaciones de trabajo. Las estaciones de trabajo, también conocido como workstation, son otro de los elementos necesarios para instalar una red informática. Estas son las computadoras que están conectadas directamente a la tarjeta de red, convirtiéndose en nodos o módulos de esta. Estos equipos pueden ser computadores personales, aunque tienen una capacidad de procesamiento, de cálculo y gráfico que son superiores a los equipos de escritorio de uso personal. El tercer equipo son los servidores. Los servidores son ordenadores encargados de suministrar
información, archivos de texto, imagen o video y hasta programas informáticos, bases de datos, etc. Al resto de los equipos conectados a la red existen diferentes tipos de servidores, como lo son de archivos, de correo, de almacenamiento, de fax, etc. Dicho de manera coloquial, un servidor funciona como cerebro de la red informática. Actualmente muchas empresas contratan cloud servidores en la nube que permiten trasladar las herramientas de los servidores al mundo virtual, mejorando su funcionalidad. La cuarta equipo son los repetidores. Los repetidores son uno de los elementos necesarios para instalar una red informática. También conocido se encuentran los repetidores. Un repetidor es un dispositivo que permite mejorar la señal de una red inalámbrica Wi-Fi. Los repetidores se conectan de manera inalámbrica y su funcionamiento es relativamente sencillo. Reciben la señal de manera que otros equipos la emiten amplificándola tanto que pueden cubrir distancias muy amplias. La quinta opción son los brackets, o también conocidos como puntos de conexión. Este tipo de equipo son puentes de red. Son dispositivos que permiten interconectar dos o más redes. Estos dispositivos se construyen en el estándar de la IEEE 802.11 y pueden ser locales para enlazar redes cercanas o remotas. Permiten enlazar varias redes locales para formar un área más extensa. El sexto equipo, son los routers. Los routers son los elementos del sistema de las redes informáticas encargados de transmitir la información gracias a las direcciones IP. El router sabe a qué máquina debe mandar cada paquete de datos. Los routers son más rápidos que otros sistemas de distribución de información como los switch. Además, se consideran dispositivos inteligentes porque tienen varias interfaces y pueden reconocer las redes directamente conectadas a él. Y por último, tenemos el equipo concentrador o concentradores, que también se le conoce como UF. Es un elemento necesario para instalar una red informática. Se trata de hardware que forma parte de las redes informáticas y que sirve para conectar equipos entre sí. Su objetivo es concentrar el tráfico de red que proviene de múltiples hosts y regenerar la señal siguiendo este proceso. Primero recupera los datos binarios que ingresan en un puerto y después los envía al resto de puertos, de ahí que a veces también se le denomine repetidor multipuertos. Ahora pasaremos a hablar de las herramientas para formar una red de Ethernet. Como vemos, tenemos 4 herramientas muy esenciales para formar una red Ethernet. La primera es la crimpadora o la ponchadora. Uno de ellos que nos sirve para crimpar o ponchar los dos materiales que son maleables, es decir, podrás ponchar el hilo de cobre con el conector RJ45. El segundo material es el pelacables. Este nos ayudará a quitarle la funda de plástico que recubre el cable y acceder fácilmente a los hilos de cobre que hay en su interior. El tercero es el impactador.
que nos va a ayudar a colocar o insertar los cables dentro de los conectores de RJ45. El cuarto material, es el tester o probador de cables de red. Una vez que ya esté hecho, lo probamos cada uno en sus puertos, uno en serial y uno en cruzado. Y este nos ayudará a saber si tu conexión está funcionando correctamente o si algún cable está dañado. Dicho de otro modo, el tester sirve para verificar las conexiones eléctricas tanto en cables como en conectores. De hecho, el tester te será de gran utilidad también una vez haya finalizado con la instalación, pues también permite mantener correctamente la conexión más adelante y comprobar su estado siempre que notes que algo no funciona y que suele tener un tester. Pues bien, ese tipo de herramienta suele estar compuesta por un generador de corriente eléctrica, un voltímetro, una matriz de conexiones y en ocasiones una pantalla o display para ver los resultados. Pasamos a la infraestructura para crear la red Ethernet. Como primera infraestructura tenemos el cableado estructurado, que nos dice que integra las comunicaciones de las distintas funcionalidades que se van a utilizar. Por lo tanto, es un elemento imprescindible para que la infraestructura pueda funcionar, de lo contrario no será posible. La segunda infraestructura es alimentación eléctrica de equipos de comunicaciones. En ese punto es imprescindible, no es en vano que no haya enchufes conectados a la electricidad ubicados estratégicamente. Es imposible que funcione durante mucho tiempo y por eso no es en vano que las baterías se agotan muy rápido. La tercera infraestructura es las SAI, que se conoce como sistema de alimentación interrumpida, que esto está concebido para trabajar en contexto de aumento y bajada de tensión repentina. De esta forma sería posible actuar de forma continua ante distintas contingencias. Luego tenemos el sistema de seguridad y control, que nos sirve para evitar incidencias que generen peligro. La idea es que se pueda controlar de forma centralizada, de ahí que la revisión sea sencilla. Lo cierto es que hoy en día este punto ha ganado una importancia decisiva. La otra es el centro de comunicaciones, que hace el papel de el nodo o núcleo para transmitirlas y que haya conectividad. Evidentemente, sin que existiese el centro, tampoco sería posible trabajar. La última es la electrónica de red, que también es importante porque se trata de conocer cuál es el mejor infraestructura para cada caso. Hay que pensar que esta parte es la encargada de unir ordenadores y periféricos generalmente a través de routers. No es un secreto que gracias al desarrollo de las tecnologías Wi-Fi, este elemento es de uso común y mayoritario. Bueno, aquí le presentamos las bibliografías consultadas para hacer esta diapositiva y presentamos una conclusión que para finalizar en esta diapositiva vimos diferentes temas. En ellos pudimos observar y leer su definición de los diferentes temas a explicar. Por ejemplo, un tema mencionado son las categorías. En ellos vimos su diferencia de cada una de ellas, vimos también su definición. También vimos que la fibra óptica tiene diferentes tipos de modos y vimos sus diferencias. Por otro lado, vimos cómo son los pasos para crear una red Ethernet o las herramientas necesarias para poder crearlas correctamente. Estos tipos de temas relacionados es de suma importancia entenderlos para poderlos desempeñar en el ámbito laboral académico. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.